Hola y bienvenidos a Catedral de la Real y Ficción. Hoy Carlos Cuesta y yo recibimos al novelista, periodista, crítico literario y ensayista Amir Valle, una de las voces narrativas más importantes de la literatura cubana contemporánea. Hoy no voy a darles mucho a la tabarra tampoco, solo decirles que en nuestro interés por llenar espacios que permitan completar el mundo de la creatividad vinculada sobre todo a la literatura y al cine, nos pareció útil que conocieran de primera mano la experiencia de alguien que ha ejercido su labor creativa contra viento y marea. Un hombre libre, al que por tratar de decir en lo que cree, por opinar, en aras de mejorar el país al que pertenece por nacimiento, le intentan silenciar una y otra vez. Ahora, que no es la primera, pero que imagino no será la última tampoco, intentan cerrarle su canal de YouTube y también la revista Otro Lunes, todos aquellos espacios donde puede ofrecer su opinión y la de muchos otros escritores, artistas e intelectuales del mundo hispanoamericano. El programa que van a ver estará dividido en dos partes. Una donde cuenta su experiencia profesional y los vientos en contra a los que ha tenido que enfrentarse para ejercerla, además de ofrecer su opinión sobre esa isla que tanto pesa pero a la vez aman los cubanos. Y tendremos una segunda parte donde hablamos más concretamente sobre su obra y nos develas algunos de los trucos que usa para escribirla y que ojalá, espero, sirva para todos aquellos que nos puedan escuchar y nos puedan ver en el canal. Como digo, Amir Valle, una de las obras que no puede ser evitada ni acallada en el ámbito del mundo hispanoamericano actual. En este espacio aceptamos todas las opiniones, todos los puntos de vista, y a quien le intenten impedir que la exprese, le vamos a abrir las puertas, ahora y siempre. Gracias y espero que disfruten la entrevista. Primero que nada, Amir, yo te agradezco un montón de que hayas aceptado. Bueno, ya lo tenía previsto hacía mucho tiempo. Muchas gracias por estar en este espacio y de verdad que un placer y un honor tenerte por aquí, por Catedral de la Real y Ficción. Gracias a ti, Héctor. Tú sabes que siempre es un placer, sobre todo por todo lo que nos une, ¿no? Hablar con amigos siempre es agradable y en estos tiempos en que faltan tantos amigos, sobre todo para nosotros que vivimos en este exilio forzado, es algo importante. Bueno, primero que nada, yo te voy a hacer una entrevista sobre todo en la que vamos a hablar de muchos aspectos profesionales de tu carrera y sobre todo porque en este espacio sobre todo nos interesa crear la posibilidad de que la gente, los espectadores tengan un espacio donde puedan aprender dentro de lo posible todo lo que pueda hacer la creación desde el ámbito literario y desde el ámbito cinematográfico. Entonces, te voy a hacer obviamente preguntas de mucho calado profesional y demás, y sobre todo que ayude, ¿no?, a los espectadores a comprender mejor el ámbito de lo que estamos hablando, ¿no?, que es de la literatura y del ámbito y de la literatura y del cine, digo, en el ámbito profesional. Así que la primera pregunta sería: ¿cómo has vivido en tu propia piel, cómo has vivido dentro de tu propia trayectoria profesional el hecho de cómo empezó, cómo aquel chaval de 19 años que casi gana el premio UNIAC en Cuba, cómo
ha vivido todo ese proceso para llegar a convertirse en lo que es hoy en día uno de los escritores más importantes de la literatura cubana y probablemente del ámbito latinoamericano, y también uno de los promotores, porque esa parte de tu labor profesional no quiero abandonarla, uno de los promotores más importantes de la literatura cubana. ¿Cómo has vivido en tu propia piel ese proceso? Lo mejor de estas entrevistas es cómo los amigos te elevan, ¿no? Y te ayudan mucho al ego, ¿no? O sea, esas cosas que dicen ustedes de mí, a mí a veces me hacen sentir bastante, me sonrojan, ¿no? Bastante, sobre todo por eso de importante escritor latinoamericano. Quienes me conocen saben que yo no me creo ni un carajo de esas cosas. Lo de promotor sí lo defiendo a capa y espada. Es decir, una de las cosas que yo he hecho, y como tú bien recuerdas, desde que yo era muy, muy jovencito y que los conocí a ustedes, que eran más jovencitos todavía, fue precisamente tratar de promovernos. Es decir, de ir creando espacios para que nosotros mismos pudiéramos tener una voz en un país en el que estaba todo bastante, vamos a decir, estructuralizado, ¿no? Por esas promociones anteriores que se daban bombo entre ellas y nosotros éramos las eternas y eternas y eternas promesas, ¿no? Y eso fue lo que a mí me motivó básicamente a convertirme en un promotor de nuestras literaturas. Eso fue lo que me llevó a leer, sobre todo mientras en los grandes eventos la gente estaba tomando ron, jugando con mujeres, etcétera, etcétera, haciendo todo lo que se hace en los eventos literarios. Yo estaba encerradito en una habitación leyendo, le pedía los libros a la gente libros inéditos en aquella época, leyéndolo para después poder promoverlo, ¿no? Por eso de algún modo sí creo que se hace un poco de justicia cuando mucha gente dice que yo soy como una especie de, vamos a decir, el gran conocedor de nuestra generación, de eso que se conoció como generación novísima o los novísimos y del 90, ¿no? Y los que vinieron después, ustedes básicamente. Lo de escritor, Héctor, es algo que mira, siempre fue un sueño. O sea, yo siempre quise ser escritor. Creo que todos los que alguna vez empezamos a escribir siempre tuvimos el sueño de trascender la frontera del país, de que nuestras obras fueran leídas igual que nosotros leíamos a todos esos grandes escritores que llegaban al país, ¿no? Si lo conseguí o no, yo creo que ahí ha intervenido, en mi caso, lo debo decir, yo soy un cristiano convencido, la palabra, o sea, el poder de Dios sobre mí, que me ha colocado en lugares importantes, que ha colocado mis libros en lugares importantes. No creo que sea por mi talento, porque tú sabes perfectamente que en nuestro país hay escritores, hay escritorazos en todas las reglas. Así es. Y muchos de ellos lamentablemente no han tenido ni la difusión, ni los premios, ni, vamos a decir, ni el reconocimiento internacional del que hoy yo disfruto. Por esa razón, de algún modo yo me siento un poco, digamos, obligado, Héctor, a tratar de compensar eso que a mí me parece que es una injusticia. Cada vez que yo me gano un premio, pienso en mis colegas, en mis amigos, o cuando publico un libro en las grandes editoriales, que he tenido la suerte de estar publicado en Planeta, Seixbarral, o sea, otras grandes editoriales. Cuando yo publico esos libros, yo siempre pienso, bueno, pienso en ese otro amigo que incluso pienso yo que escribe mejor que yo y que no ha tenido esa suerte. Es decir, por eso yo digo, compenso las dos. Y tú sabes, es decir, quienes me conocen bien saben que yo estoy todo el tiempo promocionando escritores de la isla, gente de las que prácticamente nadie habla, pero que yo sé que tienen una literatura muy poderosa, ¿no? Es decir, si he logrado algo, Héctor, es tratar de empujar por todos a la vez. Es decir, no por mí, sino por todos a la vez. Y por supuesto, aprovechando el espacio que Dios me ha dado, que mi poco talento me ha permitido conseguir para empujar a otros que yo pienso que están a mi mismo nivel, incluso muchos de ellos a un nivel superior a mí. Eso me consta, de tu capacidad de promover libros y de leer libros. Incluso a mí, yo mismo como propio editor en El Barco Ebrio, he recibido muchísimos de los autores y de los libros, novelas que tú realmente has promovido y que tienen una valía que me sorprende muchísimo, que bueno, de alguna forma no tienen la promoción
que realmente necesitarían y podrían tener si pudieran entrar a un mercado mucho más internacional. Y eso me consta, eso es completamente cierto. Sin embargo, en tu caso, y esto es completamente cierto, yo cuando leí Habana Babilonia, y yo sé que Habana Babilonia se ha convertido ahora mismo en uno de los libros imprescindibles de la literatura cubana, y no, ya incluso más allá de los propios valores que tiene el libro, que a mí me cuesta mucho encasillar, no sé si llamarlo novela, no sé si llamarlo testimonio, si no ficción, me cuesta muchísimo, la verdad, cómo encasillarlo, y cosa que me parece una gran virtud, pero sino además porque Habana Babilonia inició una especie de fenómeno social que yo creo que hasta ese momento no se había vivido, que es el hecho de poder hurgar en ciertos ámbitos de la sociedad cubana, y sobre todo en este ámbito concreto que es el de la prostitución. Es algo que en Cuba se había tocado de manera muy tangencial o por razones obvias. Hay temas de los que en Cuba no se pueden hablar, ya sabemos, la educación, la salud, en fin, y encima la prostitución ni te cuento. Claro, yo sé que empezó como un libro investigativo de casi 10 años, o quizás más, no lo podría atestiguar porque bueno, no lo viví en primera mano. Ahora, lo que sí quisiera saber es cómo empezó, por qué te dio esa idea y por qué escogiste ese método de escritura que no puedo definir entre novela, testimonio, periodismo. Mira, la primera pregunta. Debo decir que una mujer provocó la aparición de ese libro. Bien. Es decir, te voy a decir con toda la tranquilidad del mundo que yo estaba trabajando en ese entonces en Publicitaria Coral de Cubanacán S.A. y yo era copy o sea, el trabajo que me dieron ahí era de copy, es decir, el que hacía los textos para la publicidad de Cubanacán S.A. Y uno de mis trabajos era, junto con un diseñador y un fotógrafo, hacer castings para modelos, esas modelos que nos íbamos entonces a Varadero, Cayo Largo, etcétera, etcétera. Y una de esas modelos a mí me encandiló, lo debo decir completamente. Era una mujer preciosa, muy inteligente, muy dulce. Y lo curioso es que yo descubrí que esa muchacha y junto a otras que tenían en ese momento un oficio privilegiado, porque ellas podían entrar a los hoteles, se les pagaba en divisas y podían ir a comprar en dólares. En aquella época estaban prohibidos los dólares en Cuba, la gente iba a prisión si te cogían con $1, ¿lo recuerdas? Y esas mujeres eran privilegiadas, tenían las posibilidades que no tenía prácticamente muchas mujeres en el país, y sin embargo, ellas se prostituían, algunas de ellas, no todas, hay que ser justos, con los empresarios generalmente españoles que trabajaban con nosotros en Cubanacán S.A. Entonces a mí aquello me llamó la atención, es decir, la primera pregunta que me surgió fue ¿cómo es posible que una persona que tiene todo garantizado, que tiene una educación, que tiene un buen trabajo, es capaz de prostituirse? ¿Qué busca este tipo de personas? Y así empezó, Héctor, así empezó, justamente haciéndome preguntas por un poco de dolor y de, vamos a decir, y de rencor de que ese españolito gordo, feo, pero con dinero, tenía lo que yo no podía tener, a pesar de ser joven, agraciado y que les caía bien a todo el mundo, sencillamente por ser cubano y no tener dinero. O sea, esa fue la gran pregunta. Y a partir de ahí empecé yo a conversar con ellas y empecé a darme cuenta de que había un mundo que como que se iba abriendo, porque de pronto ese mundo me llevó a un sitio muy conocido de mucho glamour en La Habana, que era la Mesón, ¿te acuerdas? Donde estaban las grandes modelos y se hacían pasarelas, etcétera, etcétera, y ahí había un foco de prostitución impresionante, un foco de prostitución que entonces me fue llevando, digamos, a otro tipo de prostitución. ¿Qué es lo que sucede? Todo esto, si ustedes, quizás el que nos está viendo no lo conozca, ocurre en un momento en el que las calles principales de La Habana, vamos a decir, la primera avenida y la tercera avenida en La Habana, estaban llenas de prostitutas. Era algo insólito en que nunca había existido, digamos, después de la revolución. Nunca había existido esa, vamos a decir, esa eclosión tan grande de prostitución pública.
Y entonces yo dije, en ese momento dije, bueno, voy a escribir una novela sobre esto. Y así empezó. O sea, realmente no empezó como un libro de investigación, sino que el espíritu investigativo que uno tiene, ese sentido de interrogación que uno siempre hace con determinadas cosas en la vida, me lleva a eso, pero el escritor que yo era dijo, voy a escribir una novela, pero de pronto me doy cuenta, Héctor, de que aquello se me iba de las manos y no daba para una novela, era mucho más. Y entonces ahí entra realmente el periodista. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Y ahí viene la pregunta que tú me haces, que yo me hice, ¿cómo yo pongo todo esto, todas estas cosas que yo había visto, que todo lo que yo había investigado, la información que yo había logrado conseguir, en muchos casos a espaldas de las propias instituciones, cómo yo meto todo esto en el libro? Y entonces de pronto estábamos también en una época, quizás al final uno es hijo de una época. Recuérdate que en esa época estamos hablando finales del 80, principios, o sea, finales del 90, mediados del 90, principios del presente siglo, o sea, 93, 94 hasta el 97, que fue cuando yo terminé la primera versión del libro. En esos años estaba en discusión a nivel nacional la pureza de los géneros literarios. Y entonces en los encuentros de la crítica que había en el Palacio del Segundo Cabo en La Habana, en aquel entonces, un grupo de escritores, artistas cuestionaban que había si había o no que estar dentro de un género específico para encartonarlo, etcétera. Y yo decidí, dije, bueno, yo voy a hacer algo que no sé si vamos a decir, no sé si lo logre o no. Y lo que hice fue que entonces empecé los testimonios que yo tenía, por ejemplo, grabados en casetes, los empecé a ficcionar, pero sobre la base de lo que estaba hecho. Los documentos los mantuve como documentos, como ensayo puro, etcétera. Pero habían historias pequeñas que ellas me contaban. Entrevisté a muchísimas prostitutas en esa época y los pequeños testimonios que no daban, Héctor, digamos, para una historia larga, yo las contaba utilizando la clásica viñeta narrativa. Es decir, y así se fue armando aquella cosa que al final, cuando terminó, yo no sé decirte hoy ni siquiera qué cosa es. Pero fíjate, es muy curioso, Héctor, que de pronto, cuando el libro gana el premio Rodolfo Walsh, que es el premio más importante al libro de no ficción, escrito en la lengua española, lo gana en el 2006, varios años después. Ahí fue cuando yo descubro que que los americanos habían inventado ese género tan genial que es la no ficción. Hola, Carlos. Ya, la no ficción. Y yo entonces digo, bueno, me voy por ese género, la no ficción, ya, que es, digamos, algo que se basa en la realidad, que utiliza algunos elementos de la ficción para recrear lo más vivo posible esa realidad copiada, pero no llega a ser una ficción como tal. Mucha gente, lo curioso, Héctor, es que mucha gente me dice, no, leí tu novela Habana Babil. Yo le tengo que decir, no es una novela. No es una novela. O sea, pero así surge. O sea, creo que con ahí te respondí, ¿no? Con esas dos. Bueno, muy bien. A ver, me parecía interesante, ya que Carlos estaba aquí, tú sabes que desde primero de promoción periodista o profesión periodista, entonces él quería también hacer algunas preguntas y bueno, ya va, ahí está. Yo lo que quiero hacerle una pregunta a los dos. Nosotros nos vimos hace unos años y de verdad, yo voy a tener que irme a ese lugarcito de Francia porque evidentemente ahí dan alguna comida que impide que uno envejezca. Vaya, tú estás que eres un muchachito y Carlos parece un niño de 18 años. Impresionante, ¿no? Dos veces 18 más alguno más. Sí. No, pero yo qué sé, algún disgusto de menos que habremos tenido o algo. Ah, claro. Yo qué sé. Mira, aquí lo que hemos tenido primero es un problema de conexión, porque llevaba 15 minutos ahí viendo girar una ruedita y digo, ¿dónde estarán? ¿En qué punto de la entrevista estarán? Y decía Héctor de preguntas,
tengo dos preguntas, pero mira, como he hablado de la cuestión de periodismo, vamos a comenzar por esa precisamente. Yo he ejercido el periodismo en España y soy bien consciente de que las condiciones que puede tener una persona, pienso en dos países, en México, por ejemplo, por ciertas cuestiones, lo que arriesga, ¿no?, un periodista cuando decide tomarse en serio su profesión no es lo mismo que yo he arriesgado en España cuando decides hacer frente a una cierta problemática o a un cierto cuestión política y en Cuba con toda la cuestión de la dictadura. Entonces, como tu formación es periodística, creo que empezaste a ejercer en el 89 o por ahí. Bueno, ¿cómo es eso de ejercer periodismo cuando tu gobierno es una dictadura? Es un dictado, y yo veo que no eres muy de dejarte hacer y que eres crítico. Entonces, ¿cómo se vive eso, no? ¿Y qué particularidades puede tener? Mira, una de mis maestras me dijo hace 2 años, cuando estuvo por acá, alguien que nosotros en Cuba queremos mucho, Carlos, es una escritora, pero es también editora y es profesora, y fue profesora universitaria, que me conoció justamente cuando yo daba las clases de periodismo y ella era mi profesora de literatura. Estoy hablando de Mercedes Melo. Mercedes Melo, que es la madre de uno de los grandes dramaturgos cubanos, Abel González Melo. Mercedes Melo me dice, sabes que cuando tú eras jovencito, una de las personas de la seguridad del Estado me dijo que lo único que le molestaba de ti era que tú eras muy gallito. Es decir, eso de muy gallito a mí me caracteriza. O sea, te agradezco que tengas esa condescendencia conmigo de decir que yo nunca, que parezca que no me callo, ¿no? Mira, sí, Carlos, yo me callé mucho en Cuba. Es decir, uno tiene que ser absolutamente honesto. Cuando uno vive en una dictadura, uno tiene que moldearse. A mí me da un poco de rabia con algunos cubanos, me molesta que viviendo fuera de la isla, de pronto ellos fueron los más tragaespadas, fueron los que hicieron de todo. Es decir, es impresionante todo el valor que tuvieron. Y yo conozco a algunos y a veces yo los miro así y digo, bueno, yo no recuerdo ni un momento que tú hayas dicho nada, pero por decencia uno no dice esas cosas. Cuando una persona vive en una dictadura, tú o te pliegas o sencillamente pasas por la vida muy lentamente y sin hacer ningún ruido. Eso fue lo que yo hice. En el periodismo yo me di cuenta desde el primer momento que nosotros no podíamos decir lo que usualmente nosotros queríamos decir. Fíjate, te voy a hacer una anécdota muy interesante. En la Facultad de Periodismo donde nosotros estábamos, donde nosotros estudiamos, yo tuve la suerte de estudiar 2 años en la Universidad de Oriente y el resto del tiempo en la Universidad de La Habana y graduarme en la Universidad de La Habana. Era en ese momento las 2 únicas universidades de periodismo del país. Es decir, yo conozco a prácticamente todos los periodistas que se graduaron durante 5 años en Cuba. Y te puedo garantizar que son periodistas de altísima calidad, muy buena calidad. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros recuerdo que nos daban el periodismo ruso, nos daban el ruso. Nosotros no podíamos aprender inglés, teníamos que aprender ruso. Y nos daban la Escuela Soviética de Periodismo. Y nosotros después de las clases buscábamos los libros que nos daban los mismos profesores por debajo, nos daban los libros de la Escuela Norteamericana y nosotros estudiábamos el periodismo norteamericano, el nuevo periodismo, todas las tendencias de la nueva expresión, es decir, un montón de cosas. Ya desde ese momento nosotros sabíamos que teníamos que entrar por un ruedo porque nosotros éramos, Carlos, cuando tú entras a la carrera de periodismo en Cuba te dicen, ustedes son los soldados ideológicos de la revolución. Te lo dicen directamente. Es decir, si en ese momento tú no entras en la caja de lo que te están diciendo, sencillamente tú eres estúpido. Punto. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto hay gente, y yo me lo creí porque yo venía de una familia absolutamente comunista, de una familia que hizo la revolución, de una familia de revolucionarios muy humildes. Yo me creí ese cuento de que yo podía ser un soldado de la revolución y que yo podía defender la revolución desde la crítica, vamos a decir, constructiva. Te podrás imaginar los cocotazos que recibí nada más que abrí la boca la primera vez. Ya, de entrada, yo me gradué en 1989, Carlos, y me mandan a Cienfuegos a hacer una cosa que en Cuba se llama servicio social,
que son 3 años en los cuales tú le pagas al Estado tu carrera trabajando para el Estado con un salario prácticamente mísero, eran 100 y tantos pesos cubanos en aquella época, que apenas te alcanza para comer, y estás durante 3 años así. Y a mí me tocó el honor de cubrir los 2 grandes objetos que se consideraban los, vamos a decir, las metas del siglo en Cuba. La central electronuclear de Juraguá, que era la primera central electronuclear y la única que por suerte se intentó hacer en Cuba, y la refinería de petróleo que iba a ser la más grande de Latinoamérica. Eran 2 objetivos básicos de la revolución, directamente dirigidos por Fidel Castro. Entonces, para que entiendas, uno de los primeros choques fue muy sencillo. A Fidel Castro se le ocurre que la refinería tenía que empezar a producir petróleo. Y por supuesto todo el mundo, como pasa siempre en Cuba, todo el mundo dijo el 26 de julio, que es la fecha nacional, una fecha nacional en Cuba, el 26 de julio esas tuberías van a estar echando humo. Y todo el mundo loco, todo el más allá. Y yo voy a entrevisto al jefe ingeniero ruso. Y el jefe ingeniero ruso, con una parsimonia muy grande, me dice: ustedes los cubanos no aprenden. Dice: ¿cómo es posible que ustedes pretendan que esta fábrica arranque si falta todo esto? Y entonces me enseñó en una maqueta enorme que tenía de cristal en su oficina todas las cañerías que faltaban para que el petróleo llegara al primer lugar. Es decir, eran cosas absolutamente ilógicas. Y por supuesto yo voy con aquello al jefe del partido en la provincia y le digo: mira, esto es lo que dice el ruso, es decir, esto va contra lo que estamos diciendo de que se va a lograr. Y el hombre me dice así: Amir, ¿usted qué cree? ¿Que esas chimeneas van a estar echando humo el 26 de julio o le cree a un rusito ahí que no tiene ni idea de lo que está hablando? Y por supuesto, ¿qué tú crees que yo dije? No, el 26 de julio van a estar echando humo las tuberías, punto, no hay más nada. Pero aún así, el hecho de discutir, y fíjate qué curioso, el hecho de discutir y de haber dudado de lo que decían Fidel Castro y los demás, hizo que de pronto yo me convirtiera en un apestado. Empezaron a quitarme todas esas grandes responsabilidades. Es decir, es una de las pequeñas cosas, de las muchas que puedo contarte. Hacer periodismo en Cuba durante muchos años fue, y eso creo que es importante. Mucha gente dice: bueno, en Cuba la gente no se muere, la gente no los matan como en México, que hay una altísima tasa de periodistas asesinados en México y en otros lugares de América Latina. Pero hubo un tiempo en Cuba en que hacer periodismo te podía costar 20, 30 años de cárcel. Es decir, eso nadie lo puede olvidar. Las historias de incilio que hay en Cuba, es decir, de personas absolutamente aplastadas y frustradas en lo profesional, son para hacer varios libros. Es decir, son historias que sí, no están muertas, pero hay muchas de esas personas, yo conozco un par de ellas que me dijeron: prefería que me metieran un tiro en la cabeza a vivir lo que he tenido que vivir durante 40 años. Es decir, ha sido bastante fuerte y es un riesgo al que uno, Carlos, se tiene que enfrentar. Saber que hay digamos, cuando el mismo libro, para vincularlo con lo que decía Héctor antes de Habana, Babilonia, yo cuando me di cuenta de que no podía investigar oficialmente el tema de la prostitución, dije: bueno, lo voy a hacer como un periodismo personal. Y ahí uno opta por la decisión de yo lo voy a hacer yo para mí, aunque lo tenga que engavetar. ¿Ya? Aunque lo tenga que engavetar. Y es la única opción que hay. Pero sí digo algo muy, muy importante. En Cuba, y como lo ha demostrado las redes sociales en los últimos tiempos, la aparición de medios de prensa de primerísimo nivel dentro de la oposición, en Cuba hay una cantera de periodistas impresionante, de una preparación fortísima y de una inteligencia muy, muy, muy grande, tanto en unos como en otros. Lamentablemente hay unos que apuestan por la libertad y hay otros que apuestan por la domesticación, como es normal que pase en una dictadura, y yo no los cuestiono ni a unos ni a otros. Son estrategias de supervivencia y son decisiones de vida que hay que tomar.
Así que el otro día hablaba con un escritor vasco, José Chu Orbeta, y hablábamos de su libro que se llama, con perdón, Yo también soy un hijo puta, y en el que explica un poco cómo una persona desde la delincuencia juvenil hasta la política y toda una serie de contextos va medrando. Y él sacó la dictadura, pero española, ¿no? Y dijo, es que, claro, el hijo puta siempre es el otro, ¿no? Quiero decir, al final parece ser que hay 3 o 4 malvados que imponen una situación y dice, no, creo que no estamos queriendo comprender que una dictadura y una situación así se mantiene porque hay una cantidad de gente que se aprovecha de esa situación y otra cantidad que no, por decisiones de vida lógicas, como tú dices, que o participan o que dejan estar y que no es una cuestión de... Siempre son los demás, ¿no? Los que han permitido la dictadura, siempre... Y al final hay decisiones que tomar y cuando tienes hijos o una vida que preservar, pues igual es fácil tomar las decisiones de los demás, pero es muy complicado, ¿no? Exacto. Mira, uno olvida muchas veces que nosotros somos animales. El animal tiene una cosa que es el instinto de supervivencia. Eso no lo puede olvidar nadie. Entonces, el instinto de supervivencia tiene un elemento muy importante y es el que trabaja en las dictaduras, que es el elemento del miedo. Entonces, normalmente la persona tiene derecho a tener miedo. Es decir, es algo que es natural. Igual que es natural que algunas de esas personas de pronto cobren una valentía inusitada, prácticamente suicida. Es lo mismo, ¿ya? Pero la mayoría de la gente, y yo lo defiendo mucho en las redes cubanas sobre todo, es decir, ¿por qué vamos a estar cuestionando a quienes no hacen nada? Tienen miedo, punto. Y el miedo hay que respetarlo, es un derecho. Es verdad, para resolver los problemas generalmente haría falta que mucha más gente perdieran el miedo, pero eso es una decisión personal. ¿Entiendes? Es una decisión personal. De ahí, o sea, ese es un detalle. De ahí a ser un colaborador de una dictadura es otra cosa. Es decir, hay que separar los dos aspectos, ¿no? Por apuntar un poco sobre esta misma idea, yo recuerdo que cuando una de las épocas en las que yo estuve en Cuba, vagando como alma en pena, yo había terminado mi carrera, había dejado ya el trabajo de, digamos, lo que te dan después de la carrera universitaria, ¿no? El famoso... Servicio social, exactamente. Bueno, entonces estaba vagando como un alma en pena. Entonces me ofrecen un trabajo que era como... director teatral en la Dirección de Cultura de Pinar del Río. Me ofrecen a mí ser el director cultural. Vale, uno de los trabajos que tenía que hacer yo era la supervisión del trabajo teatral de los artistas antes de que la obra fuera pública. Cuando yo entré, me dijeron, míralo desde el punto de vista profesional. Nadie me dijo que tenía que censurar. Eso es algo que cuando estás dentro... Yo me di cuenta que poco a poco me iban dando una serie de tareas en las cuales en un momento determinado yo me di cuenta que yo era el censor de las posibles, digamos, de los posibles gallitos que habían en las obras teatrales, las posibles alteraciones, las posibles cosas que no pueden ser dichas públicamente. Yo dije, pero bueno, ¿cómo estoy yo en esto? ¿Cómo he logrado yo estar en este mundo? Entonces, claro, yo llegué a un pacto con los artistas. Les dije, vamos a hacer algo. Yo no les tengo que decir a ustedes lo que pueden o no decir contra la revolución, porque además yo ya estaba contra la revolución y todo el mundo lo sabía. O sea, ya yo estaba ya completamente virado contra el sistema. Y ellos lo sabían. Entonces yo les decía, busquen la forma de decir las cosas en las cuales yo pueda defenderme ante los directores. Cuando los directores me pregunten a mí por qué este dijo esto, digo, no, eso lo entendiste tú, él no dijo eso. Entonces, ese fue un pacto al que yo llegué en un momento determinado con los actores. Quiere decir, cuando yo me di cuenta que era un censor más, yo decía, o dejo el trabajo por dignidad y si me muero de hambre, o busco la manera de seguir viviendo aquí, o ya está, o se acabó. No había otra opción. Fíjense qué curiosidad esa. Ya está, Carlos, era un detalle más, una anécdota más que puede ayudar a entenderlo. Anecdotita. No, casi nada, ¿no? Porque al final es un poco lo que me decía este escritor, y es que realmente la cultura audiovisual que tenemos ahora hace una dicotomía total entre buenos y malos muchas veces, muy plana.
Y yo acabo de salir de un curso ahora con unos alumnos y a veces les tienes que hacer comprender que hay una serie de matices que la gente no es tan burda como para decirte mata a este o censura a este otro. No, a veces te van a decir ocúpate de no sé quién, ocúpate y ya, ¿qué quiere decir ocúpate? Pues tú sabes dónde estás, tú sabrás lo que tendrás que hacer. O sin ir más lejos, en países donde no son dictaduras, tú sabes perfectamente que el que te pone 3 páginas de publicidad no le vas a ir a dar un batacazo. Entonces es un poco así. Y mira, yo te quería preguntar a mí, porque hemos hablado del periodismo, habéis estado hablando de ese periodismo personal, ¿no? Que para ti, y yo me pregunto en lo artístico en general, en lo literario en particular, pero en lo artístico en general, ¿cómo se puede crear con la opresión y las amenazas y las represalias respirándote detrás de la nuca constantemente? ¿Cómo es posible o cómo lo vives? Mira, para nosotros fue Carlos, bastante fácil en un sentido. Yo a veces me pongo a pensar en las generaciones anteriores. Es decir, en la generación de la década digamos, los que vivieron la década del 70, tuvieron que vivir un periodo de represión realmente fuertísimo. Y nosotros empezamos a escribir en un momento en el que supuestamente se habían conseguido algunas libertades, pero nosotros mismos no habíamos vivido. Es decir, ahí digamos que vamos a decir, las conveniencias históricas a nosotros nos favorecieron, porque en primer lugar, todo el terror que se vivió en la década del 60 y del 70, todos los descabezamientos culturales que hubo, toda la represión contra la homosexualidad, las enormes censuras que hubo, de pronto no se podían hablar en el escenario de la cultura. Y uno las escuchaba, Carlos, como una especie de, bueno, eso existió, pero uno no tenía conciencia, nosotros, los que éramos unos muchachitos en ese entonces, no teníamos conciencia de ese peligro. Y como la revolución nos daba la cara de que era la revolución hecha por nosotros, para nosotros, etcétera, nadie podía imaginar que de pronto podía haber algo que podía aplastarte. Y nuestra generación, además, nació con la revolución. Yo nací en 1967. Es decir, yo no viví el pasado del que, ese pasado terrible del que tan mal hablaban. Yo no tenía ninguna referencia con el pasado. Y por eso, por supuesto, cuando yo empiezo a ser conscientemente crítico, la única cosa, el material de estudio que nosotros teníamos era la propia revolución cubana, los errores de la propia revolución cubana, lo que nosotros estábamos viviendo dentro de esa revolución. Y entonces nosotros fuimos la primera generación que no tuvo un fenómeno muy grande que hubo en Cuba, que fue la autocensura. Nuestra generación escribió lo que les dio la gana. Eso es absoluto. ¿Qué es lo que sucede? Tú puedes escribir lo que te da la gana, pero vas a querer publicar en un país donde todas las estructuras pertenecen a un Estado totalitario. Ahí empezaba el problema. Efectivamente. Ahí empezaba el problema. Es decir, no era que tú no podías escribir. Eso vino después, cuando algunos de nosotros, que fuimos de los primeros, empezaron a darnos cocotazos y a decirnos de este tema no puedes hablar, de este tema no puedes hablar, etcétera. Hasta que sencillamente uno de los, vamos a decir, de los más grandes lamebotas de la cultura cubana, alguien que pudo ser un gran escritor, un gran ensayista y no llegó a más nada, precisamente por plegarse a eso, escribió un artículo, siendo ministro de Cultura, escribió un artículo que se llamaba La cigarra y la hormiga, donde dejaba muy claro qué se podía y qué no se podía escribir. Pero estoy hablando, eso fue a inicio de los 90. Es decir, ya nosotros teníamos una obra escrita, ya teníamos prácticamente las cosas más fuertes las habíamos escrito. Ahí empezó a hablarse de la marginalidad social, ahí empezó a hablarse de los balseros, ahí empezó a hablarse de la prostitución, ahí empezó a hablarse de los rockeros marginales, de la droga, o sea, empezó a hablarse de cosas que no existían en la literatura cubana y eso nació con nuestra generación. Y entonces, justamente, nosotros realmente, si lo tenemos así, lo tuvimos fácil en ese momento. Que después nos aplastaron y nos dieron cocotazos y la mayoría de nuestra generación se tuvo que ir, porque eso sí yo lo digo. O sea, tú coges, en ese tiempo se publicó una antología, Carlos, que se llamaba Los últimos serán los primeros,
De esa antología en Cuba quedan 5 o 6 y eran 30 y tantos autores. Es decir, y de mi generación, que éramos 50 y pico en aquellos años, hoy quedan en Cuba, creo que son 6 personas los que quedan en Cuba de aquella generación. Todos los demás estamos en el mundo entero. Es decir, y ese es el resultado de que ninguno de nosotros estuvo consciente en esos primeros momentos de que nosotros no podíamos. ¿Sabes cuál fue la estrategia? Porque esto que decía Héctor, de cómo te van llevando y cómo ellos intentan buscar y crear mecanismos para llevar las cosas por su cauce. De pronto nos decían que nuestra literatura estaba demasiado apegada a la realidad y que nosotros necesitábamos un tiempo, ese tiempo necesario que toda literatura, un tiempo de decantación, era la frase que usaban, para escribir las grandes obras literarias sobre la realidad es necesario un tiempo de decantación. Eso era lo que te decían. Y eso nos lo decían nuestros maestros, no voy a decir nombres, pero eso nos lo decían nuestros maestros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estábamos diciendo sencillamente les dolía, pero no podían decirnos no lo escriban, porque eso era lo que nosotros, lo único que podíamos escribir era eso, no podíamos escribir otra cosa. ¿Ya? Y te hago una última pregunta antes de devolver la palabra a Héctor. Claro, él me lo ha confirmado él, que tus libros de todos modos circulan en un circuito clandestino y cómo vives tú esa situación, ¿no? Que realmente tu público, ¿no? Que es un caso particular, el caso cubano, que tú tengas un público que no puede acceder a tu obra de una manera más natural o más normal, yendo a una biblioteca o conociéndolo por los medios de comunicación del país. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vives, no? Mira, es algo por lo cual yo me siento muy, muy contento. O sea, hace unos, creo que 2 o 3 años se hizo una encuesta en Cuba y yo salí, o sea, yo estuve entre los 3 escritores más leídos en el país. Y yo llevaba ya en ese momento 10 años, 10 años fuera de la isla. Los otros 2 vivían en la isla, recibían la promoción de la isla, es decir, el único, el más leído que no vivía en la isla era justamente yo. Mucha gente me ha leído por ese libro, por Habana, Babilonia, que es un libro que circuló clandestinamente, pero lo curioso, que es lo que a mí me llamó la atención, porque a uno le queda como que Carlos, a uno le queda como que cierta molestia de que los libros de uno no circulen en Cuba. Y yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis orgullos mayores era que estando en Cuba, en las ferias del libro, los lugares donde se presentaban mis libros, la gente se apelotonaba y se mataba por los libros. Ahí están las fotos. Ahí están las fotos. Hasta el punto de que, por ejemplo, en La Cabaña, para evitar aglomeraciones, los coordinadores planificaban a los 3 autores que en ese momento ellos consideraban que eran los más vendidos: Leonardo Padura, Daniel Chavarría y Amir Valle, a la misma vez, a la misma hora, en 3 salas distintas. Y entonces la gente iba para una de estos, hacía la cola allá, pero marcaba en y marcaba en la otra. Entonces cuando compraban allá venían para acá. O sea, y era impresionante. O sea, realmente para mí esa experiencia fue muy linda. Ya, fue muy linda, y sentir que el público te quería, que el público te buscaba, que la gente perseguía mis libros. Lo curioso de eso, Carlos, ha sido que hoy todavía la gente me sigue leyendo en Cuba mis libros. Yo no sé cómo los encuentra la gente, los circulan. Es muy curioso porque de pronto a mí me llama una muchacha de Las Tunas, que ella tiene una pequeña imprenta y estaba imprimiendo ejemplares de Habana, Babilonia, y pidiéndome a mí permiso para ver si yo podía enviarles una firma digital para ella ponérsela al libro para poderse vender a los turistas, que es lo que le daban dinero. Y por supuesto, yo hice ya, perfecto, le hice la firma, le la puse, se la mandé, le dije, pónsela, y además, mira, ponle esta dedicatoria, ¿no? O sea, pero no solo sucede con Habana, Babilonia, pasa con Las Palabras y los Muertos, que ha sido otra novela muy leída en Cuba, pasa con toda la serie negra mía, que se ha leído prácticamente en toda la isla. En los últimos años, lo debo decir, ya yo tuve que convencer a mi agente, porque tú sabes que la gente, como a ellos lo que le importa es el dinerito que uno le dé, no le suelen regalar libros, y yo tuve que convencerlos para que me permitieran enviar mis libros digitales a Cuba. Y entonces yo he logrado enviar prácticamente toda mi obra en Cuba. Me honra, por ejemplo, algo muy lindo para mí, Carlos, fue que una sociedad de escritores que hay en La Habana
independientes deciden crear un centro cultural independiente que se llama Casa Flores, y la biblioteca de ese centro, que está dedicada a libros prohibidos en Cuba y todo tipo de literatura, se llama Habana Babilonia. La biblioteca se llama Habana Babilonia. O sea, para mí eso fue un homenaje hermosísimo, ¿no? O sea, sí, a uno de algún modo le duele un poquito que uno no pueda distribuir sus libros en Cuba, que los libros de uno en Cuba circulen, pero yo digo hoy, a veces también me pregunto, en las condiciones en las que se imprimen los libros en Cuba, que hay veces que para que lleguen a 1000 ejemplares en un país que lee mucho, es bastante raro. Yo sé que tengo más lectores digitales que los lectores que pudieran comprar el libro en una librería. O sea, me parece que, o sea, hay muchas cosas que uno pone en duda, ¿no? Pero sí, es algo que duele, ¿no? Es el país de uno, el país donde uno quisiera que sus libros circularan, ¿no? Uh-huh. Que, Amir, yo te voy a hacer una última pregunta en el ámbito político, y después quiero hablar un poco sobre esto de Habana Babilonia y cómo el hecho de que tus libros están circulando de esa forma, que tiene que ver mucho con tu forma de escritura. Después te lo quiero preguntar. Pero sí, quería quizás hacer primero un análisis pequeño sobre algo, y que tiene que ver con el hecho de que hemos sabido de que tanto tu canal de YouTube como la revista Otro Lunes han sido hackeadas, y es algo con lo que constantemente estás viviendo, porque ya sé que no es la primera vez que te pasa. Entonces, yo tengo la impresión, además, esto es una pregunta porque antes de que supo, algunos amigos han sabido de que yo iba a hablar contigo, me han dicho, pregúntale esto, pregúntale aquello, mira a ver si él sabe sobre esto. Entonces, Alfredo Antonio Fernández, que se implicó mucho con el tema, y que además me expresó su solidaridad con lo que te está pasando en estos momentos. Él, creo, no sé en qué circunstancias, él me dijo una vez que la literatura o la cultura cubana tiene como dos pulmones. Un pulmón que está como medio necrótico, porque de alguna forma está vinculado a toda la monodia propagandística del régimen, que es la crítica oficialista, que está atado de alguna forma a toda la censura que existe en la isla, pero no solo, y que existe otro pulmón que no siempre tiene la misma voz, es como una especie de disidencia cultural, que no está solo dentro de Cuba y no está solo fuera de Cuba, que eso es lo más interesante, y que es un pulmón que respira con otros aires. Son personas que tienen disímiles opiniones. Hay gente que son, dentro de esa disidencia hay desde socialistas hasta neoliberales, y eso me complace y me satisface muchísimo, que hay una especie de disidencia cultural, pero no solo cultural, que respira de otra manera y respira bien, respira con otros aires, como se debería respirar en una democracia. Y yo tengo la impresión de que tanto Otro Lunes como incluso Otro Lunes, por hablar, digamos, de uno de los de esas células del pulmón que respira bien y que respira en otro ámbito, tanto Otro Lunes como, por ejemplo, el Movimiento San Isidro, que, por decir una de esas células más populares dentro de ese pulmón, están intentando ser acalladas de alguna forma. Entonces es algo que se contrapone, porque sabemos y además lo tenemos claro, de personas que conocemos en nuestro ámbito que no creen en lo que están diciendo públicamente porque tienen cargos en Cuba. Yo no voy a decir nombres porque además no me interesa. Yo sé lo que es vivir dentro de Cuba con miedo, ya hemos contado la experiencia. Entonces yo hice también un poco lo que tú en su momento, que es, voy a estar tranquilo. Es una de las posiciones menos difíciles de tomar. Lo que sorprende en muchos de estos casos es la toma de postura tan pública y tan flagrante por el oficialismo. Eso sí me desconcierta, porque no lo comprendo. Porque digo, si tú crees en el sistema, perfecto, defiéndelo a capa y espada. Pero coño, yo sé que hay personas dentro de Cuba que no creen en el sistema y sin embargo lo están defendiendo a capa y espada. Y eso es desconcertante dentro de ese ámbito.
Entonces, a raíz de este análisis un poco bruto que estoy haciendo de la realidad, ¿qué crees tú de un supuesto o del supuesto cambio de poder que hay en Cuba? Y si esto de alguna forma si ha habido primero y si puede haber algún cambio futuro en las relaciones que existen entre el Partido Comunista, las asociaciones culturales, las numerosas agencias que tiene Cuba por el mundo, que de alguna forma tratan o investigan o instigan o oprimen al artista que está fuera de Cuba. ¿Tú crees que puede haber algún cambio? ¿Existe alguna toma de posición de estas agencias con respecto a los artistas del exilio? No creo en lo absoluto en ningún cambio. Es decir, hay que ser absolutamente claro. En mi libro, La estrategia del verdugo, ese libro que yo hice donde hago una especie de panorama, de un recorrido panorámico por la historia de la censura cultural en la isla. La idea que yo intenté desarrollar en ese libro fue decirles a la gente, esto no son hechos aislados, esto es parte de una estrategia. Y es una estrategia muy claramente y muy inteligentemente trazada, incluso le añadiría maquiavélicamente trazada desde los mismos inicios. ¿Por qué? Por algo muy simple. Ese señor llamado Fidel Castro descubrió que él le había hecho mucho daño a la dictadura de Batista precisamente a través de la palabra. Descubrió que él y la prensa que se puso de pronto de su parte, como el barbudo, el hombre mesiánico que estaba en la sierra, etcétera, y que le creó esa aureola, le fue esencial para que el pueblo cubano comenzara a creer en alguien que tenía una muy bien probada fama de matón en la historia de Cuba. Es decir, la historia, la parte de la matonería y del pandillerismo que vivió Fidel Castro en sus inicios fue aplastada completamente por toda la enorme propaganda que se le hizo en un par de años por la prensa, en una parte de la prensa en Cuba y de los intelectuales en Cuba que empezaron a ver a Fidel Castro como una posible salida hacia algo que no fuera la dictadura de Batista. Entonces, sencillamente eso implica una estrategia. Él descubrió que la prensa, cuando se monopoliza, deja de ser prensa y pasa a ser propaganda. Y eso era lo que a él le interesaba. Y entonces, de pronto, uno tiene que entender eso para entender lo que pasó después. El caso Padilla, que fue el que partió la intelectualidad, no fue un hecho aislado. ¿Qué es lo que sucedió? Que el caso Padilla sorprendió a Fidel Castro por la reacción de los intelectuales a nivel internacional, que él no pensó que como estaban tan obnubilados por la revolución, la iban a criticar por ese error. No, él no pensó nunca eso. Y ahí descubrió que sí, y por eso lo acabó de convencer de que las estrategias culturales tenían que ser muy solapadas, muy sutiles, muy bien afinadas. Y eso es lo que estamos viendo hoy. La estrategia de trabajo del gobierno cubano o de la dictadura cubana, como deseen, le quieran llamar, le queramos llamar, hacia esa intelectualidad que está fuera de la isla, hacia el mundo de la cultura fuera de la isla, es parte de esa estrategia. Eso uno no lo puede negar. Es decir, yo lo viví personalmente cuando de pronto yo estaba en el Instituto Cubano del Libro y llegaba un personaje del Ministerio de Cultura y decía, ya se puede hablar de Gastón Vaquero, ya se puede mencionar a fulano de tal. Es decir, de pronto te daban el OK con determinada persona. Qué horror. Y así, o sea, lo importante es, Héctor, en este caso, es que uno tenga en cuenta que se está enfrentando a un organismo que no es en lo absoluto improvisado. Lamentablemente, y hay que decirlo, nosotros los intelectuales que durante una época tuvimos una labor muy fuerte en la construcción de la nación cubana y en todos los grandes procesos históricos, de pronto nos convertimos en amanuenses de la
cultura revolucionaria. Y la mayoría de esa estrategia, para no decirte que casi toda esa estrategia, está elaborada por nosotros mismos, por intelectuales, los llamados intelectuales íntegros de la revolución. Es decir, es una estrategia muy claramente planificada. Así es que surgen básicamente los grupos de Cubasí. Así es que surgen toda la plataforma aquella de Regreso de los Héroes. Es decir, donde utilizan a elementos del exterior que de algún modo son conversacionales para alarlos a favor de la revolución. Es decir, son cosas muy, vamos a decir, muy pactadas, muy bien miradas, muy analizadas. Nada de ello lo hace. No hay ningún tipo de cambio, como ahora no hay ningún tipo de cambio. A quienes me dicen, no, porque está cambiando, ahora ya no son los Castro. Digo, mira, es algo muy simple. Es decir, de pronto, si hubiera seguido Donald Trump, yo les garantizo a ustedes que en el buró político hubiera estado Alejandro Castro Espín y no Luis Alberto Rodríguez López Calleja. ¿Por qué razón? Por algo muy simple, porque la ley Helms-Burton dice que no se puede levantar mientras haya un Castro en el poder. Ellos saben que está Joe Biden ahora en el poder, que hay posibilidades de presionar a través de los elementos activos que hay en Estados Unidos, entre ellos la intelectualidad de izquierda que está en Estados Unidos a favor de la revolución, para levantar el embargo económico. Y si hay un Castro, es decir, si Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, estuviera en el buró político, eso no podía levantarse por una simple resolución. Por eso no ponen a Alejandro Castro Espín y ponen al cuñado Luis Alberto Rodríguez López Calleja, al que nadie fuera de Cuba conoce realmente hasta ahora, pero que ha sido el hombre, el dueño de la economía cubana completamente, y un hombre absolutamente castrista. ¿Qué cambios hay ahí? No hay ningún cambio en la estructura. Cuando han eliminado de los que mandan en el Partido Comunista a los elementos dialogables, a los elementos más conservadores, a los elementos que de algún modo apuestan por un cambio más, vamos a decir, más conversacional, y han puesto a la vieja guardia de los jóvenes, es decir, a los más radicales, a eso que nosotros normalmente llamamos los talibanes de la política cubana. Es decir, ahí están la gente que está dirigiendo el Ministerio del Interior, son los más reaccionarios dentro de esa rama. Es decir, o sea, no ha cambiado absolutamente nada, al contrario, lo que puede venir en materia de represión contra la intelectualidad opositora en la isla y fuera de la isla es muy grande también. A mí por eso no me extraña, Héctor, respondiendo a algo que tú dijiste al inicio, es ese sentido de querer callarnos a nosotros. Ellos tienen muy claro, fíjate, te lo digo completamente porque lo conozco y porque se lo oí en boca a varios de ellos. Ellos tienen muy claro que la cultura que se está haciendo fuera de la isla es una poderosa cultura, que la cultura cubana ha hecho una de las más grandes proezas de la humanidad, de supervivencia cultural, porque ha tenido que fajarse contra todos los molinos. Porque acuérdate que lo que yo le digo a mucha gente es, esa cultura cubana en la diáspora se ha tenido que imponer a un mundo que miraba a la revolución con buenos ojos. Ellos eran, es decir, esos que se fueron de la isla eran los malos, eran los disidentes, eran las ratas. Y esas ratas han creado una cultura impresionante en todos los niveles. En todos los niveles. En Cuba eso lo saben. En Cuba saben que hay una gran cultura, tanto dentro de la isla, que la hay, nosotros la sabemos. Sí. Héctor, tú y yo sabemos que hay una gran cultura, que hay grandes artistas dentro de la isla, pero fuera de la isla también hay muchísimos grandes artistas. Sí. Entonces, ellos tienen que tratar de apagar a las voces más disidentes de esa cultura. Y yo te lo digo me siento honrado de que hace unos años cierto intelectual cubano, que fue uno de mis amigos, dijera, en Europa tenemos dos grandes enemigos de la revolución cubana. Uno es Raúl Rivero y el otro es Amir Valle. Yo me sentí orgullosísimo de eso. Tremendo. Orgullosísimo de eso.
Pero el hecho de que a mí, una revista en la que yo, lo digo también con toda la tranquilidad, no me dio nunca la gana de recibir financiamientos y me lo propusieron. Y me lo propusieron, es decir, los que estuvimos al frente de la revista, fuimos testigos de cuántas veces nos tocaron la puerta, necesitan dinero para que ustedes hagan la revista. Y yo dije, no. Y la revista se paga, tiene 57 números y se paga con mi dinero. Todo lo que hay ahí se paga con mi dinero, con el que yo me gano por otras vías. No he recibido un centavo de nadie. Pero yo dije, la independencia mía debe ser total y nadie me puede señalar con un dedo. Entonces, no me pueden señalar, Héctor, pero cada cierto tiempo, es decir, en los últimos 3 años, yo he recibido 4 hackeos, o sea, 3 hackeos grandes a la revista. La suerte que he tenido, o sea, mi familia, mi hijo, trabaja justamente en eso y me ha logrado salvar de determinadas, de ese tipo de cosas. Y ahora justamente lo hacen nuevamente. Ya lo hacen además con mi canal de YouTube. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que mientras yo estuve hablando de El infinito en un junco, que me parece una de las obras más voluminosas y geniales que se ha escrito en los últimos años en España, mientras estuve hablando de otros libros, de algunas cosas generales, no pasó absolutamente nada. Cuando empecé a hacer las series de censuras sobre la cultura cubana, ahí guáfata llegó el ampliazo. Bueno, ya nosotros estamos, Héctor, muy, como decimos en Cuba, escamados para no darnos cuenta de que detrás de eso hay una estrategia. Está claro. ¿Ya? Y la estrategia es sencillamente callar. Pero bueno, lo que yo te digo, tú sabes, tú me conoces, yo no arrastro los dolores, sencillamente esa página yo la paré y dije, bueno, perfecto, paso página y sigo trabajando. No me van a callar nunca. ¿Ya? Como me pasó también, y esto es una anécdota que quizás a Carlos le resulte muy conocida, estando yo en España, justamente en uno de mis eventos en Semana Negra, se me acerca un funcionario cubano, amigo, intelectual, escritor, muy reconocido, y me dice, coño, Amir, mira, yo quiero decirte algo, te lo estoy diciendo no como el funcionario de la embajada, porque él era agregado cultural en ese entonces, no como el agregado cultural, sino como tu amigo que te ha visto crecer en Cuba, que te vio salir desde la generación más joven y desde chiquitico te conozco. Me dice, mira, me mandan a decir que si tú moderas tus críticas a Cuba en la prensa, en tus entrevistas, entonces allá van a analizar la posibilidad de si tú puedes ir de visita a Cuba alguna vez. Eso a mí me dio la medida de hasta dónde lo que yo estaba diciendo les molestaba. Y lo curioso es que eso a uno le da más deseo de hacer las cosas. Pues sí. Por supuesto, a este señor, con toda la decencia y el cariño que le tengo, porque eso no hace que yo le pierda cariño, yo le dije, mira, yo tengo 40 y tantos años ya a estas alturas de mi vida, nadie, y yo estoy aquí porque ustedes lo quisieron, porque yo nunca me quise ir de mi país. Es decir, ustedes me desterraron. Entonces, hasta que ustedes no lo hagan público y no reconozcan lo que hicieron, Amir Valle no va a ni siquiera a conversar con ustedes. Claro. O sea, es algo muy simple, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la idea. Ahora, ¿cambio, Héctor? No. En Cuba no hay ningún cambio. Si acaso un cambio de una generación abiertamente ideologizada a una generación cuya ideología es el poder y el dinero. Punto. No hay más nada ahí.